Bienvenidos a Alquimia Podcast, historias que no se cuentan. Mi nombre es Diana Camacho y hoy tengo el gusto de presentarles a una gran amiga. El tema de hoy va a estar muy interesante. Desde ya les cuento que seguramente se van a quedar hasta el final porque traemos temas desde viajes astrales, canalización y el despertar de conciencia que estamos viviendo como humanidad. Así que yo estoy muy feliz de recibir a Nadia Gutiérrez. Bienvenida, Nadia. Gracias, Diana, por esta invitación. Muy bien, gracias. Estaba un poquito nerviosa, les confieso, sí, porque vamos a tocar temas que a veces pueden llegar a ser un poquito difíciles, sobre todo compartirlos, pero estoy segura, Nadia, que hay mucha gente que está lista para escucharnos y para escuchar estos temas que sin duda sí causan como que mucha controversia, ¿no? De repente son pues también un poquito tabú, pero siempre está la curiosidad de saber más, porque siempre somos como, creo que todos se van a identificar con que hemos vivido algún tipo de experiencia, ya sea paranormal, algo que no nos podemos explicar, algún suceso o evento que de repente nos queda ahí como, pues, ¿de qué se trató todo esto, no? Y para eso está Nadia el día de hoy aquí, porque yo les quiero, antes de que ella se presente, hablar un poquito acerca de ella. Nos conocemos hace varios años, pero curiosamente no hablábamos de estos temas entre nosotras, porque tanto ella como yo era como, ¿qué va a decir si le empiezo a platicar, ¿no? Ciertas cosas o ciertos temas. No sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero bueno, Nadia la conozco y teníamos algunas relaciones de trabajo, pero nunca platicábamos de estos temas ni de canalización, ni de ángeles, sin fin de cosas, ¿no? Y cuando empezamos a tocar estos temas resulta que éramos más parecidas de lo que pensábamos y empezamos a descubrir juntas un mundo muy interesante. Por lo pronto quiero que ella nos hable un poquito más de lo que hace, a qué se dedica y de qué manera puede ayudar a la gente con todo esto. Porque para empezar, ella es un alma despierta y ustedes van a descubrir por qué. Por lo pronto me gustaría que seas tú quien nos diga ¿qué tanto haces, Nadia? Bueno, mi nombre, como tú me acabas de presentar, Diana, es Nadia Gutiérrez y en redes sociales, en TikTok, precisamente acabo de abrir esa paginita que no tengo seguidores, así es que síganme. Eso es mentira, porque de verdad que cuando ella hace una publicación de todos estos temas, cientos de personas empiezan a comentar y a seguirte, que es muy curioso. Es curioso, sí, porque la acabo de abrir. No tengo ni 300 seguidores y los views de las publicaciones sí alcanzan los 10,000, 15,000, 19,000 vistas. Y es algo que yo creo que es parte de todo este movimiento que mueve el universo para que precisamente esta voz llegue a las personas que debe de llegar. Aquellas personas que están resonando con toda esta información y están empezando a sentir dentro de ellos un deseo de querer saber, de querer aprender, de querer encontrar respuesta a sucesos o cosas que les están sucediendo el día de hoy. Y creo que estamos en un momento que nadie puede negar que no solamente es caótico, porque creo que a nivel mundial estamos viviendo muchas cosas que nunca habíamos visto antes, cosas políticamente muy fuertes, pero también estamos viviendo un despertar de conciencia masivo. Y esto lo digo conscientemente de lo que estoy hablando, porque he visto allá afuera, a través de redes sociales, mucha gente viviendo sucesos que a veces no se pueden responder a ellos mismos. Incluso hay gente asustada con el tema y justamente por eso la invitación del día de hoy. Tú tienes esta conciencia desde muy niña, o sea, tú naces con esto. Actualmente sé que te dedicas a ayudar a mucha gente, que ahorita vamos a ir hacia allá, pero tú naces con una conciencia despierta. Cuéntame un poco de cómo fue tu infancia. Mira, mi infancia, por lo mismo que acabas de decir, era consciente en muchas cosas que para una niña normal, se podría decir en lo que nosotros nos han enseñado que es normal, no encajaba, porque yo siempre estaba viendo cosas que las personas comúnmente no ven, escuchando, y también mis hermanos, que ellos no lo dicen mucho, pero
porque soy la primera que empieza a abrir en mi familia todo esto, pero como crecimos juntos, pues yo, como los tres éramos un poquito similares, para mí era normal. Yo me vengo dando cuenta que realmente la realidad era diferente cuando precisamente pues tomo conciencia de más adultez, donde yo veo que no todas las personas ven personas que han desencarnado, no todas las personas pueden tener o ver avistamientos, escuchar frecuencias de voces, que yo le digo que es como si lo escucháramos dentro, no por los oídos, sino es dentro, como una voz interna. Hoy sé que es esa voz de tu misma alma que te está hablando y te está guiando. Fue, para mí, mi niñez fue muy bonita. Crecí en un hogar con mucho amor. Aunque yo hablaba de todo esto, mis papás, algo bien importante que ya en una ocasión en otro podcast contigo lo dije, fue muy importante para mí que aunque no creían mucho lo que yo les compartía, porque yo era de las niñas que de repente amanecía y yo amanecía con mordidas todas en mis piernas. Moretes, así con los dientes hasta pintados. Y yo decía, ay, me mordió la bruja. O sea, para mí era normal que decía, ay, me mordió, amanecí chupada de la bruja. Y mi papá decía, ay, ¿cuál pinche bruja vino a morder a mi hija? Lo repito así tal cual lo decía mi papá. Entonces, para mí era normal. Otra de las cosas, yo platicaba con mi mamá hace 2 días. Le digo, mami, ¿te recuerdas cuando yo despertaba? Y yo siempre decía, y en las noches yo me despertaba mucho, y yo decía siempre, ahí está un señor de un sombrero. Le digo, que se ve, lo veo como que tiene algo en su rostro, tiene un sombrero y siempre estaba al lado de mi cama. Hoy sé que realmente pues es una entidad que roba la energía a todos esos niños que mientras estamos en dormidos, en un mundo onírico, que es el de los sueños, sale nuestra alma a ir a otras dimensiones, sí, que es el astral. Entonces, cuando salimos siendo niños, pues decimos, estamos soñando, incluso de adultos. Lo relacionamos con una realidad que vemos ajena a nuestra vida actual. Pero cuando empezamos a tener conciencia, por eso se llama despertar de conciencia, empezamos a ver que es una realidad alterna, que sí está unida a nosotros. Que estamos viviendo mientras soñamos. Estamos viviendo mientras soñamos. Entonces, hoy sé que es una entidad que a los niños roba esa energía cuando, por ejemplo, tienen miedo, se alimenta de eso, de las energías densas, de las bajas frecuencias. Y yo le digo a mami hace 2 días, digo, mami, tú siempre me decías, ay, es la ropa que está ahí, es la mochila que está colgada, pero yo veía al Señor, digo, y ahora sí sé que sí es una entidad. ¿Qué edad tenías cuando eso pasaba? Cuando ya te hiciste consciente que podías ver este tipo de cosas. No, pues estoy hablando, imagínate, yo me medía con la mesa y no la alcanzaba. Yo tengo memorias desde que era... 5 años. No, mucho menos, como de 3 años. ¿Y recuerdas claramente todos estos sucesos? Recuerdo todos esos sucesos. Veía orbes de luz y yo decía, son las brujas y las correteaba. Sí, les dabas guerra. Sí, yo corría detrás de ellas. Siempre fui muy curiosa. Escuchaba muchos ruidos, que se caían los trastes, de repente ibas a la cocina, no había ni uno caído. Fui muy sensitiva siempre a todos estos planos. Siempre veía personas que hoy sé que eran desencarnados, y yo siempre decía, ay, una señora, mami, está de tal manera, o así. Tengo muchas anécdotas en las cuales, pues siendo niña, yo las expresaba, pero esa importancia yo le doy a mis papás, que aunque ellos no vivían esos sucesos,
siempre me hicieron sentir y creer que me creían. Eso es muy importante, sobre todo para quien nos está viendo a través del programa, que sé que hoy en día es más común ver estos niños despiertos y que de repente tienen papás allá afuera que a lo mejor no han escuchado de estos temas y puede ser un poquito, pues, impactante, ¿no? Uh-huh. Y yo cuento siempre mi experiencia porque mi madre fue una mamá así, que para ella fue impactante hablar ciertas cosas conmigo y que no estaba preparada. Y sé que hay mucha gente allá afuera ahorita teniendo niños que vienen con la conciencia más despierta. Uh-huh. Y precisamente por eso tocar estos temas y hacer podcast y contenido, información es importante porque podemos marcar la vida de nuestros hijos de manera positiva, como fue tu caso, decir, igual y no me creían, pero me escuchaban y jamás me juzgaron, a de repente decirle a uno de tus hijos que te pueda llegar a contar estas experiencias, te lo estás imaginando, no es real, eso no existe. Ese tipo de comentarios que por miedo muchas veces nosotros hacemos. Sí. ¿A qué edad, si recuerdas, te hiciste consciente de, a ver, esto que yo veo no necesariamente lo ve todas las personas o lo sienten todas las personas y ya hiciste como ese cambio de conciencia de, soy diferente en este aspecto? Uh-huh. Me hice consciente más o menos como a la edad de 7, 8 años. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Nos puedes contar? En ese tiempo, en esa misma búsqueda, empezó más chica, como desde los 5. Yo, aunque mis papás no ejercían, siempre fueron criados con el catolicismo, pero ellos no ejercían. O sea, no eran de los papás que iban a misa, que rezaban el rosario. Eso. Pero yo veía que mi abuelita sí, por parte de mi mamá, mi abuela materna. Entonces, en mí había esa búsqueda sentía en mi ser que había algo superior. Okay. Entonces, en esa búsqueda de ese ser superior, yo empecé a pegarme mucho a mi abuela y le pedía, era madrugar a las 5 de la mañana para que me llevara a misa. Una niña de 3, 4, 5 años pidiendo que la lleven a misa. Entonces, yo empiezo a ir. Empecé en el coro de la iglesia con una tía que ella era integrante y era una niña, pero me encantaba mucho estar en ese medio donde había las alabanzas. Hoy sé pues que levantaban mi frecuencia y por eso me sentía tan bien. Hoy le doy sentido más amplio a todo lo que sucedía desde ese momento. Simplemente cada alabanza, cada canto, su función es precisamente levantar una frecuencia. Elevar la frecuencia. Entonces, a la edad de como 7 o 8 años, yo ya tocaba la guitarra. Entonces, yo me gustaba mucho, me inclinaba mucho a la música. Y en ese momento empieza a haber retiros infantiles. Entonces, desde ese momento yo empiezo a recibir enseñanzas, me empiezo a formar, pues a tomar como información como catequista y todo eso. Entonces yo tenía siempre en el librito donde yo hice la primera comunión, que era para mí era una Biblia, lo que es el Nuevo Testamento. Yo empecé a leerlo y empezaba a sacar enseñanzas, las cuales conectaba de una manera diferente. Ahí yo me empecé a pulir, se puede decir, entre lo que es bueno, lo que es malo, a sentir algo positivo, algo negativo. Yo te digo que yo desde niña escuchaba esa voz interna y yo en ese momento, como estaba muy anclada a lo que era esa formación en la Iglesia Católica, yo decía, es Dios que me está hablando. Uh-huh. Y empezaba a los 11, 12 años ya a dar retiros. Entonces yo siempre decía, yo me voy dirigiendo a los retiros de sanación y liberación. ¿Por qué? Porque yo sentía cuando había algo negativo. Y aunque no era visible para los demás, yo sentía precisamente dónde estaba emanando esa energía. Entonces, con el poder que a mí se me mostraba en mi enseñanza de formación, cómo contener para que no dañara o para que se fuera o todo eso,
aún siendo pues una adolescente pequeña, yo ya empezaba a ejercer todo ello. Duró así, siempre en servicio, hasta el 2012. Okay. 2012, yo ya siendo adulta, donde me divorcio, y al divorciarme pues viene la culpa. Viene esa culpa de yo ya no merezco, el merecimiento. Viene un proceso en mi vida en el cual, en esa misma búsqueda, yo no quería perder esa relación con esa divinidad que yo sentía en mí. Entonces, todo esto a través de la iglesia. Todo esto a través todo de lo que era a través de la iglesia. A través de la iglesia. Hasta ahí todo estaba lindado a la iglesia. Es decir, que todo lo que tú ya sentías de niña, veías y percibías en todos los aspectos, lo puliste a través de la iglesia. De la iglesia, sí. Para mí fue una gran enseñanza. Tomo todo lo bueno que ella me aportó. Pero en el 2012 viene esa ruptura en mí, donde yo ya no me sentía, pues por lo mismo, porque vengo con un adoctrinamiento donde hoy me doy cuenta, pues que precisamente nos infunden mucho la culpa, y la culpa lo que hace es bajar nuestra energía de una tal manera que pues realmente muchas veces no nos podemos levantar. Sí, qué impactante. Y entonces, como yo ya me sentía culpable, inmerecedora de una relación hacia ese diálogo que yo venía teniendo, esa interacción en un servicio, en el poder orar, en ese momento para mí era orar, yo me sentía indigna. Entonces yo me sentía culpable, como que ya no merecía tenerlo de esa manera, pero había algo dentro de mí que decía, yo no puedo romper algo de quien soy esencia. O sea, no puedo romper quien soy. Exacto, no, por más mal que haga, o sea, yo no puedo romper ese vínculo, porque no es el vínculo de mí hacia él, es de él hacia mí. O sea, y debe haber un camino, y eso me lleva a una búsqueda de explorar entrando en mi interior. Fue como acallar todo lo demás. Fue un proceso, un trabajo arduo de depresión, fue todo un sistema, pues, que me mostró y me enseñó a conectar con la divinidad, con Dios, pero en mí. Es que me imagino, poniendo como en palabras lo que nos estás explicando, es romper todo un sistema de creencias, sí, de lo que ya traías preconcebido, de todo lo aprendido a través de la iglesia, y decir, bueno, ya no me siento merecedora de esto, pero lo sigo sintiendo, lo sigo experimentando, lo sigo viviendo, y ahora ¿qué hago con todo esto? Exacto. Entonces, esa misma sabiduría empieza a emanar de nosotros. Cuando empezamos esa búsqueda, yo me di cuenta en mi propia vivencia que cuando yo comienzo esa búsqueda, empiezan a resonar palabras en mi interior, en mi corazón, de decirme que sí soy merecedora, que puedo tener esa relación porque Él vive dentro de mí, está en mí, soy parte de su misma esencia. Entonces yo empiezo a abrir camino a donde todo que yo conocía era del diablo. Así para sintetizarlo, a meditar, a tener momentos en el silencio, y realmente descubro que en el silencio, cuando acallas todos tus sentidos, es precisamente ese momento donde tú estás perceptivo a escuchar a Dios hablando en ti. Porque eres tú mismo. Y cuando dices que todo eso era del diablo, ¿te refieres a qué es lo que aprendiste en la iglesia, lo que escuchabas, sí. Que la meditación, el poder estar contigo en silencio y todas esas prácticas de las que ahorita me vas a hablar, es lo que aprendiste y tuviste que romper con ese sistema de creencias? Sí, sí. Fue como una nueva, como si morí en ese proceso y tuve que buscar la sabiduría dentro de mí para poder emerger nuevamente.
Y todo esto te llevó actualmente, bueno, sé que ahorita trabajas con muchas personas, ya esto lo haces, que igual lo venías haciendo a través de la iglesia, sí, pero ahora lo haces de otra manera. De otra manera, sí. El proceso de morir y renacer, morir a tus creencias, a todo lo conocido, a luchar con esta culpa que dices que sentías. Sé que hay mucha gente allá afuera experimentando situaciones así, sobre todo cuando nos salimos de un sistema. Yo también me identifico porque vengo de una familia muy religiosa, católicamente hablando. Yo crecí con una abuela que era extremadamente católica y romper con todo ese sistema de creencias, salirte de la cajita de lo aprendido es sumamente difícil y doloroso. Sí. Realmente es doloroso para quien lo ha experimentado y ha crecido con todo esto. Y poder hacer ese cambio de decir, a ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo empiezo de nuevo si ya no tengo una estructura de la que me puedo agarrar y sostener, ¿no? Entonces tú logras hacer eso, logras sobrepasar eso y hoy en día te dedicas a ayudar y guiar a personas. Acompañarlas, sí. Acompañarlas en este proceso de despertar, de conciencia, de despertar espiritual y también de aceptar ciertos dones que muchas veces tienen y traen de nacimiento. Sí. O que están empezando a descubrir, porque sabemos que no somos los mismos siempre, vamos evolucionando y entre ese cambio que tenemos de conciencia, hay experimentando personas ahorita con situaciones de canalización, de dones como el desdoblamiento, que también son temas como muy complicados, pero los vamos a ir tocando. Viajes astrales, estás trabajando actualmente con contratos sálmicos, romper contratos sálmicos, sí, que me gustaría que me hablaras de eso porque suena súper interesante. Y algunas otras cosas. Cuéntame cómo decides ya dar el paso de ahora empezar a ayudar nuevamente a las personas, pero a través de esta nueva conciencia. Porque al momento que me empiezo a reconstruir, empiezo a vislumbrar otro panorama donde tu conciencia empieza a cubrir todo. O sea, a ver, tienes una visión más como expandida. Descreas lo que se te ha creado por sistema cultural, por creencia, por todo eso. Es necesario romper todo eso para poder emerger. Entonces, en ese proceso yo me voy dando cuenta cuando empiezas en esa búsqueda, los elementos van llegando. Ya de repente me escuchaba a cierta persona, yo te estoy hablando del 2012, en el 2012 casi no había personas, hoy lo estamos viendo más común porque es parte del proceso planetario. Pero en ese tiempo había muy poquitas personas que podían tocar estos temas. Claro. Entonces, yo fue como un aprender desde mi propia esencia. Entonces, cuando yo escuchaba ya un podcast o más que nada era como un video que sonaba más el YouTube o así. Entonces, cuando yo veía a alguien que estaba dando una charla sobre eso, yo decía, esto que yo siento es como lo que me está hablando, porque para mí muchas cosas no tenían sentido. Entonces, eso que está diciendo, eso es lo que a mí me sucede y es como lo siento. Entonces, empiezas a ir embonando. Es como si empiezas la reconstrucción de un nuevo rompecabezas y donde va tomando forma. Sí. Entonces, yo te hablo desde el 2012. Entonces, este nuevo despertar me llevó a ir construyendo ya bases más sólidas, donde puedo tener, creo, o ya, que realmente fui formada para cumplir, pues, una misión. Y es que en este momento que muchos ya están despertando, están recordando, se están dando cuenta que dicen, como que no me hace sentido esto que me han dicho con esto que estoy viviendo, con lo que debe ser. No, aquí hay un fallo. Como que aquí no cuadra, esto es incoherente. Entonces empiezan a cuestionar a sí mismos. Entonces ahí entro yo. Porque de cierta manera van llegando
personas que me dicen, oye, Nadia, me está pasando esto, siento esto. Entonces, no es que yo tenga las respuestas de todo, claro que no, pero es como, eso lo pasé así, ya tengo la información, ¿no? Entonces puedo ayudarles a que ese caminar sea un poquito más acompañado. Algo lo cual yo no tuve. Sí. A mí me tocó aprenderlo desde mi esencia. Que eso es muy difícil, sobre todo cuando naces con esta conciencia despierta, pero el mundo es otro. O sea, no encajas, no terminas de encajar nunca y es muy complicado recorrer ese camino solos, muy difícil. Y tener personas que ya lo vivieron, ya lo experimentaron, porque a ver, hoy en día también, y aquí voy a hacer un paréntesis, hoy en día también está pues esta nueva ola de gente que está en la espiritualidad y que también nos lo pueden llegar a pintar muy bonito. Que tú y yo lo hemos platicado mucho fuera de cámaras, de el camino espiritual verdaderamente no es bonito. No. Para nada es bonito esa transición de dejar tu sistema de creencias, de poder entenderte, aceptarte, tener el valor de salir a hablarlo, incluso dentro de tu mismo círculo familiar. Muchas veces eres la excluida, la rara, la bruja, la loca, la conspiranoica, y te ponen un sinfín de títulos. Pero bueno, hablando en nuestro caso, es un camino difícil y que muchas veces buscamos quién nos acompañe en ese proceso porque ni nosotras mismas muchas veces entendemos qué está pasando. ¿Qué está pasando? Exactamente. Y justo lo que dices, me pasa esto, pero ni siquiera sé cómo se llama, no sé cómo se le nombra, no entiendo. Sí. Y ese tener una persona al lado que te pueda entender, o tener un podcast, o tener un libro, información, e ir armando el rompecabezas, de verdad que te ayuda en este proceso que de por sí no es nada sencillo. No. Entonces, me parece espectacular que ahora que digas, hoy en día estas personas que se acercan a mí, que están despertando su conciencia, y despertar la conciencia básicamente, para todo el mundo que se pregunta, porque lo escuchamos mucho el término también, es empezar a cuestionártelo todo. Empezar a decir esa parte de, a ver, no encaja lo que aprendí en la religión, a lo mejor, o en el sistema de creencias que yo crecí, no me hace sentido. Por ejemplo, hablabas de la culpa, que es algo que nos manejan en todas las religiones mucho. Y es lo que más baja tu frecuencia. Entonces, el empezar a cuestionarte a veces duele, porque empiezas a ver una realidad que no percibías y dices, a ver, no me hace sentido todo esto. Y mira, yo de cierta manera lo he dicho un poquito mal al decir lo estoy aprendiendo, lo fui aprendiendo, pero realmente hoy me doy cuenta que lo fui recordando, porque son memorias que mi alma ya trae. Yo todavía 2 años atrás, yo no sabía de dónde tenía tanta información que yo no le encontraba sentido, ni qué era, ni para qué era, y yo decía, qué locuras son estas, pero yo anotaba, siempre he tenido esa peculiaridad de, había algo, anota, y hoy por hoy veo todas esas notas, digo, wow, desde acá estaba conectando con esto, o sea, te das cuenta del poder que hay en hacer caso a nuestro sentir, y lo que nos mueve a accionar es precisamente ese proceder. Decías tú sobre la culpa, imagina, vamos a ponerlo así. Cuando tenemos culpa, no sentimos amor propio. Nos sentimos abandonados, rechazados. Haz de cuenta que vienen todas las heridas. Entonces, ¿cómo te vas a revalidar tú? Desde ahí viene el proceso doloroso cuando dice la espiritualidad no es bonita. Somos seres espirituales, eso es bonito, sí, claro. El ser espirituales. Pero el proceso para poder crecer y caminar coherentemente no es fácil. No. Ahí, ¿cuánto una mujer nos debemos empoderar, reconstruir y empezar armando como ese rompecabezas, como yo te decía, de recuerdos? Es a nuestra propia esencia, como simplemente como ser humano. Sí. Como una persona, o sea, debo empezar, es que yo valgo, soy un ser que siente, soy un ser que ama, entonces
empezar a amarte por ti mismo, empieza a reconstruir. Entonces, si no te amas, si no empiezas en amarte, la culpa nunca se va a ir. Claro, y lo difícil también que es lo que dices, o sea, el proceso de enfrentarte al sistema. O sea, enfrentarte a un sistema de creencias, de cómo todo tu entorno es tener el valor, y eso requiere mucho valor. Decir, ok, voy a salir a hablar de esto, voy a decir quién soy, voy a expresar lo que siento, pero sé que no voy a encajar con el resto, tal vez. Y viene el rechazo. Y ahí viene el rechazo, el abandono por parte de personas que nos aprecian o que son nuestro círculo más cercano. Y eso también, pues, eso cuesta bastante. Imagina, toda mi vida, como yo le digo, fue un camino desde niña dentro de este sistema que era predicadora. O sea, tenía unas bases súper fuertes y yo todavía me sentía como orgullosa de mí misma porque yo decía, doy, si no es el 100%, pero doy casi el 90% porque vivo como dicen, predico lo que vivo, porque yo me era algo como en mi misma esencia que yo quería ser totalmente, o sea, coherente en mi vida. Era muy responsable cuando yo tenía un servicio, a una prédica, a una oración, me gustaba, o sea, yo ayunaba, me preparaba para no dar como chapulines por ratones, o sea, sí. O sea, para no estar dando disparates, pues. Entonces, era muy responsable. Entonces, cuando se rompe todo eso, imagínate, o sea, sí la padecí. Claro. Y hubo esas luchas en mí, estaré haciendo bien, estaré haciendo mal, pero hay algo más fuerte que nuestros propios pensamientos. Hoy descubro y sé que pues esto no está conectado con acá. Sí. Es parte de, pero esto ahorita hay que trabajarlo mucho también. Sí. Entonces, en ese proceso, pues vas dándote cuenta de cuáles son tus capacidades y te empiezas a dar cuenta. Ahí yo descubro en ese proceso, digo, ¿de dónde me llega esta información? Entonces, hoy por hoy yo sé qué es canalización. De la fuente, o sea, de la fuente divina. De ahí viene. Entonces, sí, viene ese proceso de entonces, bueno, ya sé, ya reconozco que esta parte está en mí. Ahora, ¿cómo lo expongo? Yo tengo un año que apenas lo abrí. Como compartías, sí. Tenemos años de conocernos. Años, ¿qué serán? ¿20? ¿Cuántos tienes que te moviste de yo? Como 14 años. Y nunca habíamos tocado estos temas. Y hace un poquito más de un año que empezamos a compartir, sí. y a conocernos desde esos temas, desde saber que somos muy similares. Sí, y cuando viene cuando yo me doy cuenta de que todo lo que yo siento, que lo que yo estoy viviendo debe ser compartido, es cuando vengo a abrirme y abrirlo, y es cuando empieza el rechazo. Y ahorita ya me dice, nadie anda haciendo brujerías, nadie. El señalamiento, sí, ¿no? O social. Sea, y yo digo, por hoy, no me importa. Quizás de cierta manera sí te afecta un poco, porque estás acostumbrado a ser amado, querido. No estás tan acostumbrado a esos rechazos. Pero créeme que en este proceso empieza uno a deslindar ello y a empezar a ver incluso ese rechazo como parte del proceso. Justamente salirte del sistema, porque al final, si tú no encajas en ese sistema, con esas creencias que nos imponen, no eres bienvenido simplemente. Claro. Y obviamente muchas cosas de tu entorno pues se van a ir desboronando, ¿no? A mí dejaron de darme la mano, literal, así, de darme la mano. Porque estaba contaminada. Sí, contaminada a un sistema diferente al de ellos. Claro, y que bueno, es algo que nos ha ayudado como a humanidad. No estamos juzgando ningún sistema. Jamás. Pero sí nos ha ayudado pues a sostenernos de cierta manera hasta este momento en el que nos encontramos, que ya hay tanta información, tantos videos, gente compartiendo, que para muchos no es fácil.
que tú y yo lo platicábamos, ha sido un proceso, no es como que un día te despiertas y dices, bueno, ya voy a ir al todo mundo bonito, y le voy a platicar ajá. a todo el mundo todo lo que me pasa, porque no funciona de esa manera. Y quien te lo cuente tan bonito, yo como que tengo mis reservas, mis dudas, ¿no? mis reservas, sí. Porque sinceramente es ay, me atrevo, lo hablo, no lo hablo, y luego, ¿qué van a decir? Y como dices tú, ¿cuántos años no nos conocíamos tú y yo? Y era de, hola, ¿cómo estás? Sí. Y todo muy superficial, y hablar de negocios y de otras cosas, hasta el momento que tomamos el valor de empezar a hablarlo y empezar a identificarnos. Pero es que tu propia alma ya no te deja callarlo. Y justamente se encuentran muchas personas allá afuera, Nadia, en este sentir, en este proceso que tú dices que estás ahorita ya justamente acompañando a las personas. Además de la canalización, ¿qué otras cosas estás haciendo? Sé también que estás ya, creo que por graduarte de maestra de registros akáshicos. Ya me gradué el año pasado. Perfecto, sí. Ya tiene una maestría en registros akáshicos. Para los que no sepan, pues es básicamente el sistema de canalizar de una manera más estructurada y poder acceder a los registros del alma para los que creen en vidas pasadas y en toda esta información que al final te ayudan a corregir ciertas cosas que no has podido corregir en tu vida el día de hoy. Además de registros akáshicos, la canalización y las claris que tienes todas activadas, ¿qué más estás haciendo en este proceso para poder apoyar a más personas? Si me puedes responder eso brevemente, ya estamos casi por cerrar, pero también quiero que me digas qué ha sido hoy en día, que ya aceptaste este proceso, lo más difícil para ti. ¿Qué ha sido lo más difícil para mí? Hablar en cámaras. Sí, yo soy muy amena de platicar de uno a uno. Yo ponme 10,000 personas y yo les hablo, pero las cámaras sí me intimidan un poco y ahí estoy trabajando todavía con el nerviosismo. No sé por qué habrá en mi trasfondo el por qué me siento tan como desprotegida, que me dan nervios mediante pues una camarita. Yeah. Así es que si me ven nerviosas ya saben por qué. Pues yo no la veo nada nerviosa, está compartiendo todo muy bien. ¿Y de qué manera estás ahorita apoyando a las personas en su camino? Sé que haces sesiones 1 a 1, eso por si la quieren contactar. Ahorita le voy a pedir que nos deje sus redes sociales, pero también sé que estás haciendo, tuviste un taller recientemente sobre contratos álmicos. Cuéntame un poco qué más se vivió en ese taller y si piensas seguirlo haciendo, ¿de qué manera viste que la gente se puede beneficiar? No, claro que sí. Es un acompañamiento a entrar precisamente a conectar con tu propia esencia, con tu alma. Fue un taller totalmente canalizado, déjame decirte esto. Es curioso, pero hay personas que me pueden entender en ello porque ya tienen la capacidad de poder estarlo viviendo o poderlo recordarlo o sintiéndolo. Pero cuando yo estaba recibiendo toda esta formación de los pasos, los objetivos que se debían de dar, me tuvieron dormida 2 fines de semana completos, los 3 días, desde, como dicen, sábado, domingo y lunes, sábado, donde yo soy una persona que duermo 2-3 horas y estoy bien. Y estos días abría los ojos y estaba oscuras. Volví a despertar y estaba oscura. O sea, yo pasaba dormida los 3 días, pero estaba recibiendo mucha información de esa forma. Entonces, en este retiro que acabo de llevar a cabo el 28 de diciembre, sí fue el 28 de diciembre, ahí hubo una conexión de todos los presentes a su propia esencia, a su propia alma, donde a ellos se les fue revelados pues, los procesos que debían de recordar. Muchos tuvieron contacto con sus linajes ancestrales, otros con vidas pasadas, pero todo en un orden, en un amor, en una frecuencia muy elevada, donde ellos hubo remoción de implantes también. Hubo mucha liberación de tanto enfermedades físicas como cosas que estaban
frenando el proceso del seguir caminando y avanzando en este proceso. Se muestran los bloqueos, los aprendizajes, pero de una manera tan amorosa que ves tú, un ejemplo para que las personas puedan entenderlo más. Había una chica, con el permiso de ella, me compartía que ella le dolía mucho su codo, que tenía tiempo que le dolía mucho su codo, y durante el proceso de ese retiro decía que me compartía que era un dolor que no soportaba. En ese proceso ella decía que en una actividad ella sobaba y sobaba su codo porque no lo soportaba, pero su misma alma le estaba diciendo que era un bloqueo de enojo e ira que ella tenía. Entonces ella dice, yo transmuté todo eso, lo liberé, y dice, y desde ese día lo que no conseguí con terapias físicas o algo, no me duele el codo, o sea, se desapareció. Eso muestra como el impacto ya físico que nosotros al estar en esta tercera dimensión, en este planeta Tierra, dijéramos, pues estamos muy acostumbrados a lo físico, a la sensibilidad que este cuerpo, este avatar nos permite. Entonces, esto es como adentrarnos a esa exploración de recuerdos del alma, donde la misma alma, tu propia esencia, te está mostrando lo que debemos ir trabajando. Entonces, eso fue lo que hicimos, una conexión a tu alma. Y de ahí, pues ya vienen más, vienen más talleres. Sí, y justamente estos talleres pues son como que la herramienta muchas veces que no encontramos, como dices, el caso de esta chica, ¿no? He venido padeciendo ciertas situaciones, he venido trabajando por todos lados, algo en mi vida que simplemente parece no mejorar, y te adentras en esto que puede parecer un poco increíble quizá para muchas personas, y que al final te da el resultado que estabas buscando. Y de eso se trata justamente, de darnos la oportunidad de explorar, porque tanto tú como yo crecimos, por ejemplo, en la religión católica, y obviamente te cierras a muchas cosas. En el momento que decides salir y decir, a ver, ¿qué tal si lo que yo he venido creyendo todos estos años no es como me lo dijeron? Sí. Y justamente este tipo de talleres, de lugares a donde a veces decimos, ay, no, yo no creo en eso, pero ¿qué pasa si te das la oportunidad de salir de esa cajita y simplemente explorar? Uh-huh. Pueden aparecer resultados como el que nos estás contando en este momento, y es justamente ahí donde empieza a despertar la conciencia. Y eso es a nivel físico, pero a nivel energético, emocional, espiritual, híjole, día con día se van dando cuenta, digo, ya no reacciono de esta manera cuando tenía un evento que me sacaba, por decirlo así, de mis casillas. Ay, tuve como la calma. Te vas dando cuenta de todo lo que se trabaja hasta a nivel emocional, espiritual. O sea, es una transformación completa. Es un antes y un después. Muy bien. Pues gracias por compartirnos todo eso. La verdad es que contigo tengo plática para mucho rato. No alcanzamos a cubrir todas las claris, viajes astrales y un sinfín de cosas que me gustaría mucho que me platiques de eso, de vidas pasadas, anécdotas que tuvieras, ahora que ya trabajas con personas, me imagino que hay muchos casos. Y nada más me gustaría empezar a concluir ya, cerrando. Cuéntanos la anécdota más difícil a la que te has tenido que enfrentar, muy brevemente, en todo este proceso, y qué te hizo aprender en todo lo que estás trabajando con las personas, en el acompañamiento. ¿Anécdota en qué sentido? Con alguien que hayas tenido que trabajar algo, de repente algún paciente que te llegó, cliente, ¿cómo lo llamas tú? Un compañerito. Tus compañeritos. Sí, un compañero, una compañera. Fíjate que hasta el día de hoy los procesos que he tenido con todas las personas que he podido acompañar han sido positivos. Qué bueno. Me han reconstruido mucho a mí también, porque me doy cuenta que cada proceso que hago ese acompañamiento, también yo lo estoy recibiendo. O sea, y vamos trabajando juntos. Sí.
Entonces, mis experiencias hasta ahorita han sido todas en un ámbito positivo. Pero creo que también de ahí influye mucho la responsabilidad que debemos empezarnos a ser conscientes de lo que vamos a trabajar y cómo lo vamos a trabajar. Soy una persona que desde el momento en que sé que alguien va a venir conmigo, yo empiezo a trabajar ya en ir alineando todo la atmósfera, el lugar, que se mantenga siempre en una alta frecuencia. No descuido ningún proceso. Entonces, creo que es parte de lo que a mí me ha ayudado como para tener que los resultados sean siempre a positivo y no haya hasta el día de hoy teniendo experiencias más negativas. Pero sí hay un caso que a lo mejor luego lo cuento, donde sí fue impactante a nivel, como tú lo quieras poner, mental, emocional, espiritual, pero siempre, precisamente por lo que te acabo de decir, me mantuve confiada, asistida y resultó muy positivo. El resultado fue positivo. Sí. Qué ya lindo. Lo compartiré. Bueno, lo compartiremos en otro podcast. Escríbanos si quieren saber esa historia, porque yo sí me la sé. Estoy segura que será muy interesante para ustedes. Pero creo que lo importante de todo esto es justamente eso, ¿no? El poder acompañar a las personas desde el amor, desde la preparación y la responsabilidad que esto conlleva, porque eso es muy importante decirlo. No se trata de ir a explorar por explorar donde sea y con quien sea. Creo que es importante también saber a quién te acercas y seguir tu intuición. Esa vocecita que siempre tenemos, que siempre nos dice, por aquí no, por aquí sí, ¿sabes? Que a veces no le hacemos caso. Sí. Y me incluyo. Pero muchas gracias, Nadia, por todo lo que has compartido. Yo quiero que le dejes rápido un consejito a la gente que está experimentando a lo mejor este cuestionamiento de vida, que a lo mejor ha pasado por sucesos donde se siente solo o que quiere empezar a preguntarse y a cuestionarse, a investigar ciertas cosas de su propia espiritualidad y conciencia. Algo muy breve que la gente pueda hacer en casa para empezar este camino de una manera amorosa. Cuestiónate de todo y por todo. Cuando tú te empiezas a cuestionar a ti mismo, las respuestas empiezan a surgir de tu propia esencia. Y yo creo que el mejor consejero es tu propia alma. Así es. A ponerte atención. Muy bien, pues muchísimas gracias, fue un gusto compartir contigo. Yo no la vi para nada nerviosa, ella estaba muy nerviosa antes de entrar al aire, sí, pero sé que está también en un proceso de empezar a compartir esto con más personas, por eso le voy a pedir sus redes sociales para que la empiecen a seguir, porque va a empezar a compartir más contenido y es un compromiso del podcast para que ustedes puedan recibir toda la información que ella está canalizando y que está pues trabajando para poderlos apoyar y guiar. Yo estoy segura que pronto la vamos a ver viajando por muchos lugares, porque de verdad que Nadia es una gran acompañante en este proceso de despertar espiritual. ¿Cuáles son tus redes sociales? En Facebook aparezco como Nadia Elizabeth Gutiérrez y en TikTok, que es la página que yo voy a manejar, y también voy a abrir otra página en Instagram y Facebook, porque la que uso es personal, pero mi nombre ya registrado es Nadia Nébula Cósmica. Muy bien, pues así la pueden empezar a seguir. De igual manera les vamos a dejar los enlaces debajo de este video y coméntenos si ustedes tienen una experiencia, dudas, preguntas de algún tema de todos los que ella mencionó que quieran que les traigamos al podcast. Por lo pronto, esto fue Historias que no se cuentan en Alquimia Podcast. Gracias a nuestro productor que está ahí apoyándonos. Gracias a toda la gente que sintonizó. Y bueno, comparte esto para que más gente pueda seguir conociendo de estos temas, conociéndonos y obviamente trayendo invitados tan importantes como Nadia. Gracias, Nadia. Gracias, Diana, a ti por la invitación.